Yo vengo aquí simplemente a intentar dar un repaso de la Zamora del siglo XI. Zamora del siglo XI, yo además desde aquí hago un llamamiento al ayuntamiento, donde vivimos unos acontecimientos esenciales en la historia de España, pero donde nació la cofradía más antigua de España, la de la Virgen de la Concha, en octubre de este año, hace 950 años. Yo espero que si no en este ciclo de conferencias, en otro, haya una conferencia al menos relacionada con el nacimiento de la Virgen de la Concha, puesto que es esencial para la historia de nuestra ciudad. Me van a permitir que empiece con una cita del año 1270, más o menos, del hace un zamorano ilustre, Fray Juan Gil de Zamora. Por si no la ven bien, se la leo. Esta ciudad está asentada en rocas sempiternas. 3 ríos principales abastecen, a saber, el Duero, el Esla y el Aradoy. Disfruta de 2 puentes, por lo que dijo cierto poeta. Con sus puentes y ríos, sus muros y plazas engalanadas, es preferida Zamora a otras ciudades de España. Ningún ejército puede privarla de la abundancia de agua, puesto de pozos sempiternos brotan por las rocas por casi toda la ciudad, manando constantemente. Las montañas de Sayago y Aliste le suministran plaza abundante, un valle excelso. El valle excelso es el Vallis Excelsis de la ciudad de Zamora, un valle campestre, de este no se puede identificar, un valle regio, de ese sí es Valderrey, un valle El Dorado, Desvalorio, un valle laborable, eran las huertas, fecundan con su admirable ferocidad. Esa visión del siglo XIII, de la segunda parte del siglo XIII, era la visión que venía desde hacía muchos años. Nosotros nos vamos a limitar al siglo XI, y dentro del siglo XI fundamentalmente a la población cristiana, por un motivo simple y sencillo. En la población judía en esos momentos era prácticamente inexistente, y sobre la población musulmana nos faltan fuentes. Yo espero de los trabajos de arqueología, sobre todo de la zona del Puente de los Poetas, algún día se puedan desarrollar en abundancia, puesto de ahí hay miles y miles de restos de la ciudad visigoda y de la ciudad musulmana. Entonces, espero que algún día, cuando eso se pueda hacer, tengamos muchos más datos. Es una ciudad que siempre se presentó como un bastión inexpugnable, y eso lo tuvo muy en cuenta siempre el Consejo. El Ayuntamiento de Zamora, desde que tuvo sellos, siempre intentó presentar esa ciudad, este es un sello de los de Zamora, como esa ciudad amurallada, de las fuentes árabes ya señalaban, como esa ciudad que jamás nadie podría tomar por las buenas y como se había demostrado en el 1072. Y una ciudad donde además tenía poblaciones diversas. Y ahí tienen la seña bermeja, y si cuentan, verá que tiene simplemente 6 puntas. Porque la seña bermeja, desde fines de la Alta Edad Media, hasta más o menos el siglo XIII, lo que estaba representando eran las puertas de la ciudad y los grupos humanos que integraban esa ciudad. Entonces, por eso, si ven sellos diversos, uno tiene 7, otro tiene 6, otro tiene 8. Lo que pasa, en ese siglo XIII, Fray Juan Gil de Zamora va a intentar hacer una historia donde la ciudad tenga una visión prestigiosa. Las murallas, el río, era parte de esa visión prestigiosa, pero le faltaba algo. Si ya los documentos antiguos nos llamaban Numancia, bastaba con decir en esas 8, diríamos, grupos de población o zonas habitables de la ciudad, decimos que proceden del tiempo de Viriato, lo mantenemos y ya tenemos toda la historia inexpugnable. Entonces, la seña bermeja dejó de representar en sus farpas esos grupos humanos poblacionales y esas puertas de la ciudad para representar una historia legendaria. A partir de ahí, volvemos atrás y volvemos precisamente al siglo donde esa historia legendaria empieza. La primera delimitación que tenemos de la ciudad es de 1208, pero no se altera en absoluto con la que teníamos anteriormente. Me parece que no están pasando las páginas, ahí sí. Esa zona roja son los que nos delimitan los espacios, y entonces pues iba más o menos por la Iniesta, por el límite de la Iniesta, iba por Villaralbo, iba pues por Pontejos,
por Arcenillas, es decir, era el espacio judicial zamorano. Pero en su entorno tenía infinidad de pequeños núcleos de población. Les cito algunos de ellos, por ejemplo, los van a ver todos en los puntos verdes son pueblos, el resto, los puntos azules, son núcleos de población de la ciudad, como puede ser Adbases, de no sabemos dónde estaba, Alcamín Bajo, Alcamín Derrotado, Alcoba, Aldea de Marcos, Aldea Marsal, Aldea Rodrigo, Belmonte, Abañales, Pasamojina, así infinidad de masas de población en los alrededores. ¿Por qué les estoy poniendo esto de esas masas de población? Pues mire, por algo muy importante, porque normalmente cuando estudiamos la Zamora de cualquier periodo, simplemente nos fijamos en el recinto amurallado. Y una ciudad no es un recinto amurallado. Eso ya lo señalaron hace mucho tiempo, Busagón, Menjol, Boone, pero sobre todo, llamemos un zamorano ilustre, aunque él no naciera en Zamora, pero sí desciende de la zona de Belver, Char García, no lo estudió muy bien y nos dijo que diríamos, había un espacio interior cerrado y un espacio exterior cerrado e ilimitado. Y eso establecía, le cito textualmente, distinción o topografía social entre los habitantes de adentro, aquellos que se sentían protegidos y organizados, y los de afuera, a quienes se sospechaba de querer atentar contra los primeros por el mero hecho de vivir en un mundo no ordenado. Los residentes intramuros serían los civilizados, los habitantes de fuera serían los rústici. Es decir, al final, los de dentro era el poder, la oligarquía, los de fuera eran los trabajadores, los labradores, etc. Y siempre nos olvidamos normalmente de esa masa. Por eso, la ciudad, lo que ven en rojo, es lo que sería la ciudad urbana, la intramuros, en un periodo medio, y lo que ven en verde sería precisamente el territorio de los rústicos, donde se forman barrios, como puede ser el Vado, puede ser Olleros, puede ser La Vega, las Infantes, y utilizo las y el masculino, pues todo se denominaba así, las Infantes, las Heras, Olivares o Gijón. Es decir, cuando hablemos de nuestra ciudad, y lo vamos a ir viendo, tenemos de referirnos a todo esto. Diríamos, la ciudad, a su vez, tenía una pervivencia ya muy antigua. Normalmente en Zamora siempre decimos de Sidosel Unduri pasamos a Semure y no demás. Bueno, pues miren ustedes, no es por nada, pero bueno, este es el plano del Idrisi, dado la vuelta, ahí tienen un círculo azul donde ya aparece Semura, pero sobre todo en el parroquial Suevo, en torno al año 600, ya aparece Semure como una de las parroquias de la diócesis de Astorga. Y los musulmanes nos llamaban Medina Semure, es decir, el nombre de Zamora procede de ese Semure, de lo que tenemos en tradición, e incluso tenemos algunas monedas, por ejemplo, estas monedas de Sisabuto, del año 600 aproximadamente. Es decir, tenemos una trayectoria antigua. Lo que sí nos interesa es cómo se agrupaba esa población, diríamos, la estructura fundamental fuera y dentro de muros era la iglesia. En torno a la iglesia se establecía un grupo de población unido, a veces aparece bajo el nombre de concilio, otras veces aparece bajo el nombre de población, pero es una estructura organizativa en ese espacio. Y después, bueno, esas iglesias van a pertenecer, pues, aparte de la institución eclesial, que son las menos, van a pertenecer al rey, a la nobleza, a particulares, a colectivos, es decir, es una forma, cada una se estructura. Por ejemplo, donde no es de este periodo, unos años posterior, Santa Olalla, era propiedad de todos los vecinos de esa población y elegían ellos a sus sacerdotes en votación. Y estamos hablando del siglo finales del XII. Es decir, tenemos una serie de elementos interesantes. A partir de mediados del siglo X se empieza, ya el otro día se citó de pasada, se empieza a establecer un poder regio, y ese poder regio se va a establecer a través de los que se llaman tenentes, mandantes, regentes. Por ejemplo, uno de ellos fue Arias Gonzalo,
la infanta Urraca Fernández, la reina nuestra, fue otro mandante, y estos a su vez tenían unos auxiliares o ayudantes, los vicarios, como fue Pelagio Antolínez, es decir, tenían unos ayudantes. Aparte de eso, empiezan a surgir la figura del iudes, es decir, una especie de juez, y había una forma de organización política fundamentalmente dominada por la nobleza, tenía un carácter consultivo. Cuando se lee en el Romancero, o si alguno está más interesado y se pasa al Cantar de Sancho II y el Cerco de Zamora de Carola Wright en su estudio, verán cómo son numerosas las referencias a que se reunió la población para tomar decisiones. Es decir, esas decisiones del Consejo al final se podían tomar por esa nobleza ahí existente. ¿Cómo era, diríamos, nuestra trama urbana y nuestras viviendas? Pues bueno, primero, la ciudad amurallada no era un conjunto de edificios. En la misma ciudad amurallada existían muchas áreas agrícolas, todavía tenemos alguna toponimia. La fundamental era la cortina, por ejemplo, todavía tenemos cortinas de San Miguel en Zamora, restos de ese mismo. Era un espacio murado, por tirar de Pase a Sayago, Aliste, de las cortinas, y algo superior sería la corte, la tienen en ese lado, donde en una cortina algo más grande existe una vivienda. Eso además es una herencia pura feudal. Cuando el señor reparte sus tierras, en el famoso reparto reserva manso, el manso, es decir, lo que se le da al vasallo, se le da una tierra con una vivienda, de las cuales tenemos cientos de ejemplos en Zamora. Entonces, así es como se organizaba. Y después había un grupo de viviendas donde, en una trama imposible de poder, diríamos, desenmadejar, llena de saledizos, de altos, de bajos, se reunían viviendas de todo tipo. Viviendas de los más poderosos eran de piedra entera. En un escalón inferior eran de piedra el primer piso y de tapial o de ripios y ripias los pisos superiores, el sobrado siempre de adobe, donde había bodegas, cuadras, había de todo, y donde había a lo mejor una habitación o había 6, o sea, en diversos niveles y demás. Y después había el nivel superior, que tenía, llamemos, edificios más palaciegos, los mínimos, prácticamente el rey y poco más. Y en el exterior, esas casas del interior sí solían ser siempre o bien tejadas o con tejabana. Cuando les hablo de tejabana, ahí tenemos serias dudas de lo que puede ser. Las tejadas es donde tenemos teja, diríamos, abajo y teja encima. La tejabana puede ser una mera sucesión de losetas, que es lo que es normalmente una tejabana, o puede ser, como todavía se conservan en algunas zonas, sobre todo de Segovia, simplemente las tejas con las alas hacia arriba sin tener que ser cubierta. Es decir, era una forma de protegerse de la lluvia. Es muy difícil encontrar un edificio pajizo, es decir, con la techumbre de teja en el interior. Sin embargo, en el exterior, en esas zonas de los rústicos, lo de había era sobre todo edificios de tapial, edificios de adobe, mucho edificio con ripias y ripios, y como sé que a lo mejor eso les suena raro, las ripias son tablones desechados de madera, es decir, normalmente casi la zona de la corteza se entrelazan, y los ripios, los desechos de tierra, piedras, ladrillos, se ponen entre medio. Y sobre todo, pues tenían unas características, por supuesto, donde pudiesen realizar su labor, había sitio para los animales, etc. Sobre los restos de la zona, de los edificios del interior, pues yo le diría apenas nada. Esto, de la zona del antiguo palacio de nosotros llamamos de Arias Gonzalo, o la Casa del Cid, pero que en realidad fue el Palacio Regio, Palacio del Rey en un cierto tiempo, y algunos restos de edificios, sobre todo en esos alrededores de la catedral, aunque desgraciadamente parece que los cuidadores del patrimonio zamorano pues a veces tienen determinadas cegueras u olvidos. Por ejemplo, en la calle Corral de Campana se ha hecho un muro nuevo de piedra
donde se han cepillado precisamente los inicios de dos puertas, posiblemente del siglo XI o XII, y no sabemos dónde han ido a parar. Y sobre la trama, pues miren, esto es de la excavación arqueológica del Consultivo, donde se ven un conjunto, voy a ver si con el ratón puedo señalarle, no, se ve un conjunto de viviendas, de habitaciones, espacios más grandes. Si se dan cuenta, muchos de ellos no tienen ni entrada o tienen entrada por un pasadizo. Así era la trama urbana de Zamora, en este periodo que estamos analizando. Es decir, un verdadero lío. Sobre las murallas, pues hay, sin duda, sabemos que existieron murallas desde el periodo muy antiguo en la ciudad, posiblemente desde el periodo tardoimperial, murallas de no nos han llegado ningún resto, murallas musulmanas de no nos han llegado ningún resto, pero sobre todo lo de sí sabemos de las crónicas árabes permanentemente nos están diciendo que las murallas de Zamora eran importantes. Por ejemplo, Ibn Muhammad Ibn Musa Razi nos dice precisamente de Alfonso, hijo de Ordoño, rey de Galicia, se dirigió a Zamora, la despoblada, la construyó, urbanizó y fortificó y pobló de cristianos y restauró todos sus contornos. Sus constructores eran gente de Toledo y sus defensas fueron erigidas por un hombre ajemí, es decir, un hombre de un mozárabe. Por ejemplo, de esas referencias tenemos Ibn Jawal, nos dice que era una ciudad incluso más importante que León. Él dice, León es la residencia de los reyes y el depósito de sus municiones. Una de las más grandes ciudades tras Zamora y Arnedo. Es decir, Zamora tenía más importancia para los musulmanes que el propio Arnedo. O Al-Masudi nos dice que estaba rodeada de 7 murallas, de magníficas fábricas de los antiguos reyes hicieron inaccesibles. Cuando estamos hablando de 7 murallas, puede tener una parte de fantasía, pero el sistema de murallas no tenemos de contemplarlas como la vemos ahora, sino era un muro, un foso, un contramuro, otro foso, es decir, eran unas sucesiones de a veces un sitio donde las pueden ver perfectamente. Si se van a Badajoz tenemos estructuras en la calzada de ese tipo, y si se van a Sevilla, en la zona de la Macarena, pueden ver cómo hay murallas que tienen espacios intermedios. Era ese tipo de muralla que exigía un asalto, pasar una zona donde podían ser defendidas y así sucesivamente. Pero bueno, destruidas esas murallas posiblemente por las razias, sobre todo las de Almanzor de 979, 981, 984, 86 y 88, se va a empezar a hacer una restauración de las murallas. En los primeros años del siglo XI, de ese recinto se destruyó posiblemente toda la parte que no daba hacia el Duero y hacia la Peña, y el resto se pudo conservar. Esas murallas normalmente se dice que están totalmente destruidas, y en la actualidad sí están totalmente destruidas, aunque les puedo decir, el último tramo se tiró en 1919 al pie de la actual residencia del Amor de Dios. Es decir, se han ido tirando muros de las murallas de Alfonso III hace muy poquito tiempo, hace 103 años. Esas murallas se han ido destruyendo, pero todavía podemos saber por dónde iban perfectamente. Es en rojo ese recinto, ahí lo tienen mejor señalado. Y miren, si vemos el dibujo de Vingaerde, a primera vista no se ve demasiado, pero si yo ahora se lo señalo, verán, del 1570 había todavía varias torres en ese recinto. Eso está señalado. Por ejemplo, en estos planos, más o menos de 1760, todavía se pueden ver también restos del recinto. Incluso, y me voy a levantar para señalárselo, por aquí hay una serie de elementos. Ahí, por ejemplo, donde todavía tenemos un torreón de la muralla de Alfonso III, en pie.
Cuando ya tenemos las vistas de Joseph Augier, ya los torreones han desaparecido prácticamente y sobre todo nos desaparecen en algo muy sencillo. Miren, esto es los perfiles de la construcción de la carretera de Villagastín a Vigo. Si se dan cuenta, tenemos un basamento que se hace y en la parte superior, y ahora lo van a ver mejor, están precisamente, hay señalado la muralla de Zamora, de como verán, salvo extrañas circunstancias, todas se derriban. Es decir, el derribo del recinto amurallado de Alfonso III se produce a cuenta del progreso al hacer la carretera Villagastín a Vigo, lo mismo que supuso la destrucción prácticamente total del Puente de Piedra. Es decir, ya años posteriores. Y bueno, ese es el último trozo de muralla del 19 que se derribó. Pero podemos analizarlo. Y si cogemos este plano del siglo XVIII, pueden ver por dónde iba el recinto amurallado de Alfonso III. Y nos llega más o menos trozos perdidos hasta 1061, cuando empieza la restauración de Fernando I. En ese momento la ciudad ha crecido, tenemos los valles, pero diríamos la gran zona de Peña ha crecido desmesuradamente. Y entonces lo que se hace es un nuevo recinto. De ese se detiene ahí señalado, y ahí lo verán mejor, oficialmente. Es el recinto que llega hasta la Plaza Mayor. Es un recinto que ya tiene muchas puertas, tiene más o menos 25 hectáreas, tenía diversas puertas, como era la puerta óptima, es decir, la de Olivares, tenía la puerta Santa Colomba, se abre posteriormente la puerta del Mercadillo, después San Martín, tenía la puerta San Bartolomé, tenía la puerta Nueva, tenía la puerta de San Cipriano y tenía la puerta de San Pedro. Es decir, se van haciendo puertas, posteriormente se abrirá la puerta San Simón también. Es decir, va teniendo una serie de puertas y el recinto crece. Este recinto, es el de nosotros llamamos siempre el primer recinto, en realidad lo tendríamos que llamar segundo, puesto que hemos pensado del otro todavía tenemos resto. Es el recinto importante y sobre todo tiene una serie de puertas, de portillos auxiliares. Tenía muchísimos portillos. Y yo ya le aviso al ayuntamiento, para que lo tenga en cuenta, esa bajada de alcantarillado tan hermosa que nos han obligado a dejar ahí en la puerta de la feria, en la zona de la feria. Bueno, pues si seguís el tubo hacia adentro llegaréis a la muralla primitiva románica, es decir, a la muralla del siglo XI. Y allí os encontraréis con una puerta que se llama Puerta de Santo Domingo o Puerta de Santa María la Nueva, que se cierra en el siglo XVI. Es decir, de lo que estamos viendo también de esa muralla, cuando a veces pensamos de la primitiva, no, cuando empieza la artillería moderna y ya no nos van con flechas ni balitas, sino que llegan una bola así de grande, pues es necesario hacer taludes a las murallas. Y en unos sitios se hacen pequeños taludes, pero lo mejor es rellenar de tierra lo que hay detrás y si esa tierra no resiste mucho, dejar la muralla por dentro, hacer un muro exterior y rellenarlo de tierra intermedio. Es lo que se hace y tienen en esos planos, donde en la parte superior verán que tiene un muro amarillo, por del resto no resistía, y en este otro donde se hace un talud en la zona del muro rojo. Es decir, que las murallas a veces las que estamos viendo no son las originales, pero no dejan de ser muy hermosas. Los portillos, indudablemente, y ahí sí yo ya aprovecho esto, señores del excelentísimo ayuntamiento, tienen el portillo más bello de ese primer recinto tapiado con ladrillos en una de sus dependencias, en la oficina donde está la Concejalía de Turismo. Doña María Eugenia, por favor, dediquen el ladrillo y pongan donde sea una puerta chapa. Pongan una puerta chapa. Porque es absurdo de en una muralla del siglo XI la tengamos tapiada un portillo. El portillo, y ya aprovecho, el famoso portillo de la traición. Bueno, pues el portillo de la traición es un invento del siglo XIX.
el Portillo de la Tradición es un... No, vamos a ver. El Portillo de la Tradición, lo que sucede es que normalmente a veces se hacen análisis sin pensar de lo que se trata. El Portillo de la Tradición es un sistema de portillo, sobre todo con la revolución, diríamos, de la arquitectura militar por el proyecto de Bovén y demás. Se hacen puertas o se aprovechan puertas que te llevan a un callejón sin salida, porque otras cosas son las puertas de en su momento dado, por ejemplo, nos hablaba Richard y demás, Robert Richard nos hablaba de unas puertas medievales, eso no es una puerta medieval. Pero si nos damos cuenta y si se hubiese podido llevar a efecto todo el plan de arqueología de la zona del castillo, al lado del laboratorio, eso debe ser el Museo de la Enseñanza, hay un foso terreno. Más allá, hacia la zona de la catedral, hay otro. Por delante tenemos unas fusileras en la Casa de los Gigantes. Del castillo salen cañoneras. De zona mejor para entrar por el Portillo de la Tradición y que te dieran por el lado de la torre de la catedral, de la torre de San Isidoro, de uno y de otro. Y entonces, es cuando empieza a surgir de eso, pasa a ser una estructura de Portillo Traición. La literatura romántica del 19 dice, bueno, por aquí pasó indudablemente Bellido Adolfo, y se olvidaba de para eso tuvieron de hacer un derribo, y es de la puerta del Mercadillo, llamada su bajada de la patada de Babieca en honor de la que dio el caballo del Cid, tuvieron de derribar 5 torrecillas, 5 pirámides que estaban dedicadas a Arias Gonzalo, doña Urraca y los 3 hijos de Arias Gonzalo. Es por donde decía el romancero, entró Bellido Adolfo, y fue por donde decía el romancero que entraron los cuerpos de los hijos de Arias Gonzalo. Pero esa es la historia. Luego el Portillo de la Lealtad, en todo caso, yo pienso que no me gusta, pero bueno, pero que lo tendríamos de llevar unos metros más allá y olvidarnos del Portillo de la Arena o de San Isidoro, que era el nombre oficial de ese portillo también. Entonces, bueno, pero fuera parte de eso, ya echado la perorata, eso se reforma y, bueno, pues tenemos aquí restos. Esto se hace en 1550, la reforma de la puerta de Doña Urraca. Aquí tenemos todavía una foto que nos hizo precisamente Federico Cantero Villamil en torno a 1908, me parece que es, la fecha que pone, de la puerta del Mercadillo cuando estaba entera, de la puerta San Martín antes de derribarla. Lamentablemente hay una foto preciosa en el Archivo Histórico Provincial, pero está en digitalización en Salamanca, del momento del derribo. Y bueno, pero lo cierto de estos espacios, todavía en el siglo XI, sabemos que la ciudad se había ido más allá. Y aunque se piensan de los recintos siguientes, se hacen a partir del siglo XIII y el del Río en el siglo XIV, tenemos referencias desde precisamente seguían funcionando, se habían hecho unas murallas de tapial, posiblemente, donde defendían a esa zona de la ciudad. Los motivos son muy sencillos. Tenemos, por ejemplo, una referencia sobre la iglesia de San Torcuato, donde se nos dice, a principios del siglo XII, que está situada inter ambos muros. Si eso se traduce, en latín, es entre ambas murallas. Porque el de una iglesia está entre 2 muros, pues no lo va a estar jamás, en todo caso estaría entre 4, suponiendo que fuese muros por los 4 lados. Y lo mismo sucede con una referencia un poco posterior con la de San Miguel, donde se nos dice se abre una calle que va a la puerta de San Miguel, no a la puerta de la iglesia de San Miguel. Es decir, o la que vamos a ver a continuación, abajo la del río, de su muralla de tapial se derriba por la gran inundación que se produce en torno al año 1250-1255, que supuso que en esa zona se acumulasen más de 1,5 metros de arrastres del río. Cuando se hizo las obras del Hotel NH Palacio del Duero, aparecieron al lado de la chimenea sepulturas de principios del siglo XIII, encima una capa de 1,5 metros de arenas y reblos, es decir, piedras, arcillas y demás del río, y encima tumbas de finales del siglo XIII. Es decir, en ese espacio de 50-60 años, la ciudad había crecido 1,5 metros por esa muralla.
Y además se explica cómo iba a entregar Alfonso VII a la ciudad la iglesia de Santo Tomé para que fuese catedral en 1135 si no hubiese estado protegida. Es decir, si iba a ser una catedral en un sitio donde no había nada para defenderla. Es decir, había murallas, lo que pasa de esas murallas, lamentablemente, pues bueno, pues yo me estoy... aquí tienen cómo va creciendo esos sitios. Demás. Fortalezas. Fortalezas normalmente pensamos en el castillo. Normalmente se dice que las primeras referencias del castillo son de 1270. Pues bueno, como tal sí son de 1270, pero si analizamos después las referencias desde otros puntos de vista, nos daremos cuenta de, por ejemplo, cuando se habla con otros documentos, pues, por ejemplo, de principios del siglo XIII se nos dice «Reditus domorum sub alcázar». Es decir, nos están hablando de unas viviendas junto al alcázar, es decir, a principios del siglo. Y cuando se ha hecho la excavación arqueológica del castillo, pues nos han salido restos, bueno, salieron restos romanos, me imagino que lo saben, una tumba bellísima de una joven, por ejemplo, y salieron determinados elementos que nos permiten saber que se iniciaron las obras como muy tarde en el reinado de Fernando I. Es decir, tenemos una construcción de, además, afortunadamente, no se ha alterado demasiado, ahí la tienen señalada con azul, puesto que las obras, bueno, ha ido evolucionando, pero la estructura externa, las torres, aunque desmochadas y demás, se han mantenido. Y donde lo decíamos perdido, y espero que también en su día se haga una excavación por la parte exterior, ahora te vais a retirar esos árboles que no nos dejan ver las murallas, puesto que yo estoy seguro de al menos en esa zona y en la de la vuelta existen 2 torres albarranas. Es decir, torres que permitían una defensa en adelantado y demás. Y toda esa zona y las murallas estaban rodeadas de fosos. Y de esos fosos se nos habla en la documentación todavía de 1570. Es decir, estamos teniendo una ciudad muy hermosa. Esa sería un acceso a una torre albarrana. Si no, ¿dónde va eso? Saben que la torre albarrana es una torre adelantada, que está unida por un puente normalmente de madera, que se puede derribar en caso de necesidad. Se hace una primera defensa desde la torre y si tienes que retroceder, retrocedes y derribas el puente. Y tú empiezas a hacer una defensa en el recinto siguiente, en este caso desde la lisa. Es decir, entonces tenemos esos elementos. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, las subidas precisamente al primitivo Andito, las torres y demás. Ahí les señalo dónde podrían ir 2 posibles torres albarranas. Un segundo recinto interesantísimo y muy olvidado es la Alcazaba. Iba desde más o menos la iglesia de la Concepción, actual biblioteca pública, hasta los herreros. Tenía más o menos una longitud, el lado mayor de 170 metros y el lado menor de 90, ocupaba un total de 15.300 metros cuadrados aproximadamente, y no llegaba a una décima parte inferior a la de Mérida, que estaba considerada como una de las grandes. Indudablemente su construcción tuvo de ser en periodo musulmán, posiblemente, por supuesto, antes del siglo XI, y bueno, sabemos cómo era muy bien por dentro, porque cuando los condes de Alba y Aliste compran ese recinto, en el archivo de nobleza de Toledo, en la documentación de Osuna, hay varios legajos donde nos van diciendo lo que había dentro. Y entonces lo que había dentro, pues había elementos de esa antigua fortaleza. Pero ya había un elemento fundamental. Cuando ese palacio se levanta, estaba prohibido en nuestro reino elevar torres defensivas. Sin embargo, el palacio de los condes de Alba y Aliste tuvo 4 inmensas torres. Y era por algo muy sencillo. Ellos no levantaron las torres. Las torres estaban, simplemente las reformaron. Con lo cual, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el Palacio de los Momos o en el Palacio del Cordón, puramente palacios señoriales,
Si se fijan en ese, la torre, por ejemplo, de Dava hacia el Ramos, esa torre se derriba más de la mitad a finales del siglo XIX, puesto que no podía pasar nadie por allí, prácticamente no había ni 1,5 metros de anchura, y se derriban las torres traseras, es decir, lo que pasa de a veces se nos olvida mirar, por ejemplo, a Vingaerde, que nos señala perfectamente las torres. Y había un tercer recinto, que es muy curioso, lo tiene ahí señalado, es lo que se denomina el Castillo de San Juan de Puerta Nueva. Y ahí sí que tenemos una duda. Una posible solución, que sería la mejor, en su día estarían unidos la alcazaba, donde ahí aparece rojo, y eso de aparece verdoso. Pero al ampliar la rúa, el corral mayor, y hacer la puerta nueva, la solución fue partirlo en dos, con lo cual muy pronto empezó a ser dos elementos defensivos diferentes. Entonces, lo tenemos. Y un último elemento muy interesante es el castillo de San Andrés, donde nos demuestra también de las murallas ya habían llegado a finales del siglo XI a Monforte, a la calle Monforte, por eso se llama ahí el Monte Fuerte, y estaba defendido por una fortaleza de hacía el dominio de lo que se llamaba precisamente el Vado, es decir, se veía desde la zona de prácticamente Puerta Nueva hasta la zona casi de la Peña de Francia. Es decir, en una zona de dominar la zona más débil de la ciudad. Entonces, bueno, pues por ahí tenemos los elementos defensivos y vamos a pasarnos al mundo religioso. Todavía me da tiempo, si llevo media hora. Y el mundo religioso me van a permitir, de antes de hablar de iglesias y demás, hable de una serie de elementos que a mí me parecen muy, muy interesantes en el periodo que estamos analizando. Desde el Concilio III toledano y 2 años antes, desde la conversión precisamente de los visigodos al cristianismo, se impone en el territorio hispano, y cuando hablo de territorio hispano es algo más de España. El territorio hispano es el territorio visigodo, son el territorio suevo, es decir, unos territorios que entran hasta Toulouse, hasta la famosa Tolosa francesa, es decir, un territorio bastante grande. Se impone el rito mozárabe. El rito mozárabe es un rito religioso donde la misa tiene unas partes, todas las misas tenían 2 partes que eran indispensables, la parte de los catecúmenos y la parte, diríamos, de los fieles. Yo todavía me recuerdo, ya soy muy mayor, cuando era niño, le decían, si llegas a misa después del Evangelio ya no te sirve. ¿Por qué razón? Porque en el Evangelio empezaba la misa de los fieles. Lo anterior al Evangelio era la misa de los que todavía no estaban bautizados o todavía no se habían convertido. Es decir, los fieles ya bautizados tenían de oír el Evangelio. Es decir, tenía esas partes, por ejemplo, todavía si tienen ganas de ver una misa mozárabe, dentro de unos días en la iglesia San Ildefonso, cuando se celebre la fiesta de los cubicularios, la pueden ver. Y en esas misas, por ejemplo, las formas, las oblatas, se partían en trozos en la consagración, haciendo forma de cruz, había una serie de ritos muy específicos. Pero ¿qué está sucediendo? Zamora, en principio, el dominio de la Iglesia hasta la ampliación de Fernando I era todo de rito mozárabe. Cuando llega Fernando I, ¿de dónde se traen los pobladores fundamentalmente? Pues se los va trayendo de Francia, se los trae, por ejemplo, del Poitou, se los trae de Aquitania, se los trae de Borgoña, se los trae de Gascuña, es decir, se los trae de regiones francesas que ya han adoptado el rito romano. Y esos fieles, esos pobladores, cuando llegan a Zamora y levantan nuevas iglesias, unido a que Fernando I introduce en los monasterios cluniacienses un breviario, el que se ha llamado después breviario cluniaciense, donde nos introduce nuevos santos, por ejemplo San Antolín, nos introduce San Torcuato, es decir, santos nuevos. Pues esos nuevos pobladores traen su ritual romano y traen sus santos. Y si se dan cuenta, las iglesias del Burgo
es decir, de esa zona nueva, de ya empieza a estar amurallada y demás, tienen esos santos. Como pueden ser San Antolín, San Torcuato, por ese sitio. Entonces, ahí tenemos, en un momento dado, en torno entre 1060 y 1080, en donde se impone para toda la Iglesia, donde no se le hace mucho caso por el Papa, el rito romano, pero sobre todo a raíz de la toma de Toledo, donde el rey sí lo impone, de la mitad de Zamora está rezando don rito romano y la mitad de Zamora está rezando don rito mozárabe. Y tenemos huellas, porque bueno, Santa María la Nueva, ya les citaré, se hace mucho antes del motín de la Pucha, ahí no se hizo ningún motín. Sí, y Santa María la Nueva tiene testimonio de eso. Por ejemplo, sigue teniendo, aunque transformada, prótesis y diaconitón. La prótesis es donde se preparaban las oblatas y el diaconitón era el lugar donde se conservaban las ropas y donde se, por ejemplo, servía el agua, precisamente para la consagración y demás. Es decir, y eso que tenemos ahora mismo, sobre todo el diaconitón con unas bellísimas pinturas, pues es un testimonio de ese ritual mozárabe de tenía esta iglesia y de no se daban otra. Pero sobre todo tenemos, y espero que funcione bien, tenemos una huella hermosísima. Eso que tienen ahí es un documento que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de una profesora australiana hace ya varios años. Se dio cuenta, desde era más o menos del año 1060, 1070, 1080, donde los textos son propios del ritual romano, pero la música, que ya viene en notación aquitana, es decir, de Francia, es música mozárabe. Y tenemos, yo le voy a poner un trocito donde es muy controvertido. Manzano descubrió la misa solemne de Andavías, se la pasó a Marcel Peguer, y desde allí esa misa solemne de Andavías se llama misa mozárabe de Andavías. Les voy a poner un trocito del credo, en el paso del credo al Incarnatus, y esto funciona, para que se den cuenta de cómo era esa música. Pues me parece que no va a funcionar. Pues no va a funcionar. Lo siento, pero antes no funcionaba, pero si al final funciona, ya la pondré. Es la zona donde se pasa, saben que en el credo una parte importantísima fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, se encarnó de Santa María Virgen. Esto donde empezaba, se encarnó de Santa María Virgen, en la misa mozárabe era una de las partes más importantes. Y entonces, yo les había traído sonido, pero por lo que veo, salvo, y no quiero moverlo, se lo pongo después al final, porque como nos daba fallos, posiblemente se le ha retirado el sonido. También otro elemento donde en ese tiempo nos vamos viendo es los momentos donde se va cambiando la forma de bautismo y se está pasando de un bautismo por inmersión pues al tipo de bautismo más actual, bien por infusión, bien por aspersión. Entonces, uno de los elementos que tenemos todavía es la pila de Santa María la Nueva y lamentablemente, y digo lamentablemente, porque la destruyeron en el año 1980, cuando se estaba empezando a derribar los edificios adosados a la iglesia de San Juan de Puerta Nueva, apareció un baptisterio por inmersión. Yo en esos momentos estaba en la Universidad de Salamanca y fui una de las personas que vinimos a Zamora casi a pedir de rodillas de se conservase ese baptisterio, lamentablemente no se conservó. Lo cual además nos demuestra de la iglesia de San Juan Bautista, iglesia prerrománica, estaba en el lugar donde está ahora San Juan de Puerta Nueva. Pero bueno, son de esos testimonios. Y así nos vamos a encontrar a continuación con 34 iglesias que sabemos que son totalmente del siglo XI o anteriores. Entonces, bueno, pues ahí tienen tenía algunos elementos más, pero no merece la pena si después surgiera, porque como el otro día surgió el problema del matrimonio, el concubinato, la barraganía, bueno, pues después si es necesario, pues lo vemos.
Y ahí tienen todos ellos, la catedral, he puesto colegiata, puesto que cuando se terminan los obispos de la primera etapa, la catedral pasa a ser una colegiata, de San Salvador, Santa María y Todos los Santos, que se derriba para ser la nueva, aunque yo les diría, hay serios indicios de debajo de la catedral actual podríamos tener una cripta visigoda. Esperemos de algún día podamos entrar en esa cripta visigoda o mozárabe. La capilla de la Plaza Real, indudablemente, estaba en el interior del castillo. La cruz del rey Don Sancho era un pequeño espacio, un humilladero, donde había unas columnas, una cruz muy parecida a lo que puede ser la de Ávila, y del otro lado, en la salida hacia Roales, estaba la cruz de piedra del camino de Roales, muy semejante, pero sin humilladero, a la del rey Don Sancho. Y sobre todo, una iglesia que me parece interesantísima es la de San Andrés. La de San Andrés estaba situada más o menos donde está la piscina del Parador y formaba parte de la fortaleza. Cuando se derriba para hacer el palacio y demás, se derriba la iglesia de San Andrés y los restos se van arrojando en las zonas, sobre todo donde después se hicieron los lavaderos, piscinas del hospicio, cuando eso se transformó en hospicio. Y cuando eso se cerró y se empezaron a tirar los edificios, empezaron a salir restos, primero cuando se hizo la piscina, o sea, el lavadero del hospicio, y después cuando se tiró esa zona, que se fueron poniendo en la iglesia de San Cipriano. Todos esos restos detienen en la iglesia de San Cipriano en las ventanas, los detienen en la puerta sur, incluso la puerta sur, proceden de la iglesia de San Andrés. Incluso en uno de los lucillos funerarios hay una inscripción, tienen otra muy parecida en la ventana de la capilla mayor, en el exterior, pero la inscripción interior, le voy a traducir lo que dice, en el nombre de Dios, en honor del apóstol San Andrés, este lugar recibió los cimientos el 2 de febrero de 1093. En primer lugar, el maestro de la obra fue Sancho, con mano firme. Siguió Ildefonso, con la ayuda de todo el consejo, y puso la techumbre el maestro de obra Raimundo. Hermanos, orad por sus almas. Esa iglesia tiene en esos relieves interesantísimos, porque si se fijan en la ventana de la capilla del norte, nos aparece el sacrificio de Isaac, pero lo que ha pasado muy desapercibido es que está la visión de Mambré, que parece como si nadie se hubiese enterado. Saben, de Abraham llegan tres ángeles, los recibe a los tres y se arrodilla entre uno, es la Trinidad del Antiguo Testamento. Pues si se fijan, según miran de frente, en el lado izquierdo tienen la visión de Mambré. En la central tienen precisamente otra inscripción, exactamente muy parecida a la anterior, sobre las obras, pero si se miran en la del sur, tienen una de las pocas escenas del románico de la Pasión de Cristo, donde aparece el Cristo con la cruz a cuestas y aparece la flagelación. Es decir, creo que son elementos lo suficientemente importantes para que los tengamos en cuenta en esa iglesia. San Antolín, por esos motivos de llenarse no fueron palentinos, la historia de San Antolín es otra historia. La historia de San Antolín Palencia es una historia que se la resumo muy breve. Hay un noble leonés que se entera que en Francia, en Pamiers, hay un santo muy famoso de San Antolín y le pide permiso al rey, le pide permiso al rey para ir a Pamiers, a Francia, y traerse unos huesos de San Antolín y hacer una iglesia al pie de Pollanza. Entonces, les permite, se los trae y todavía existe la granja de San Antolín donde estuvieron esos restos. Ese hombre muere, y su mujer la transforma en un convento y termina donándose al obispo de León. El obispo de León, para zanjar una disputa sobre los límites diocesanos con Palencia, en el 1060 le regala los huesos de San Antolín a Palencia. Entonces, lo único que es cierto es que en el año 34 se van a por los huesos a Francia, que son 2 huesecitos, y se los llevan de San Antolín de León a Palencia en el 1060 aproximadamente. Bueno, por eso San Antolín de Zamora se habla en torno al 1060 y al 1061, cuando se dice que viene a la Virgen de la Concha. Viene exactamente con la gente procedente de la zona de Pamiers, en Francia,
de los alrededores de Toulouse. Y entonces esa gente son los que vienen a Zamora con su Virgen y demás. Y después, años más tarde, en ese 1072 se creará la cofradía más antigua de España de ha vivido sin interrupción, puesto que tanto la de San Salvador de Oviedo como las de Toledo han tenido lazos sin funcionar, es decir, con lo cual creo que es un hito. San Atilano, donde estaba, era prerrománico, indudablemente, anterior al periodo que hablamos, donde está el cementerio. San Emiliano, era una iglesia que conocemos desde el año 970, pero no sabemos dónde estaba exactamente. San Juan Bautista, antecedente de San Juan de Puerta Nueva. San Juan de las Heras, el barrio de las Heras es el de Santiago el Viejo, entonces estaba en esa zona. Tenemos un inventario precioso del siglo XV, donde vienen todos los objetos que tenía la iglesia en su interior. San Justo, estaba en la zona de Olivares. San Lorenzo, estaba a la entrada del puente por la margen izquierda. Y por ahí tienen, bueno, esta lámina se va a repetir, esos en rojo son todas las iglesias conocidas del siglo XI. Y las que están en moradas es porque están fuera de territorio, fuera de mapa, más o menos. Por ejemplo, tenemos una de el monasterio San Miguel, está al lado de Cristo Rey, y de todavía, yo como les decía antes, ya soy mayor, yo tuve todavía la fortuna de ver las tumbas de había al pie entre el Banco de España y Cristo Rey, y débilmente se destruyeron, porque en esta ciudad parece como si tuviéramos ganas de destruir siempre todo lo que sea antiguo, porque así pensamos que vamos a ser mejores. Ahí tienen algunas imágenes. Esta es una de las lápidas de la primera de este lado, de esa iglesia de San Andrés, y ahí tienen precisamente la escena de pasión. Si ven en el extremo, aparece Cristo con las cruz apuestas, y de este lado lo vemos en la columna. Abajo tienen otras escenas. Bueno, tenemos también San Martín del Mercadillo, estaba al pie de la calle Infantas. San Martín de los Caballeros, iglesia interesantísima, a la devolveremos. Entre la calle hoy se llama Sor Ignacia y la Plaza San Martín, en ese ángulo, donde estuvo enterrado Arias Gonzalo al menos hasta el año 1502, y realmente es una iglesia que fue destruida en gran parte tras la farsa de Ávila. Como Zamora se enfrentó a Enrique IV, al año siguiente pues mandó destruir las tumbas de los nobles de la ciudad de Zamora para que nos arrepintiéramos de lo hecho. Después tenemos también San Martín el Pequeñino, en la plaza de Antonio del Águila. San Martín el Viejo o San Martín Eremum, una iglesia posiblemente visigoda, está más o menos en la zona de los jardines, casi enfrente de la torre, donde hay una escultura de lobo. Yo siempre me han dado unas ganas de ir con un pico y una pala y tratar de encontrar a San Martín Eremum, por de esa sabemos de estar ahí debajo. El monasterio de San Miguel, ese que decía que tenemos referencias de él desde el año, creo que es el 954, se lo regala Pilotti Gelbudi a un monasterio leonés, le regala ese monasterio nuestro. Después tenemos San Miguel del Mercadillo, también en las proximidades de la Rúa de los Notarios y demás. San Pedro y San Pablo, he puesto San Ildefonso. La iglesia de San Pedro o San Pablo, es decir, donde está San Ildefonso, la primera cita que tenemos es del año 983, pero cuando se hicieron las excavaciones apareció una iglesia visigoda y encima una iglesia mozárabe, es decir, se ha mantenido. Y nunca estuvo ahí Santa Eulalia. Santa Eulalia es una iglesia que vivió de forma paralela hasta 1570. San Román, siempre se dijo que era donde se había hecho el motín de la Trucha y después se había hecho en su lugar Santa María la Nueva. Bueno, pues en Santa María la Nueva no hubo motín. La de San Román pudo haberlo, y yo calculo que estaría entre San Martín y la iglesia de Santa María la Nueva. Después, Santo Torcuato, eso lo sabemos. Santa Columba, esta es una de las iglesias de a mí más rato me ha dado.
Pensé que estaba siempre dentro del castillo, allí no está, después de podía estar fuera porque apareció un cementerio, después de podía estar en un lateral. Yo me inclino de estar más o menos en el ángulo donde termina el foso mirando hacia Santiago el Viejo, puesto que hay un documento que nos dice de estar frente a Santiago el Viejo hacia arriba, o sea, es decir, por encima de las murallas. Santa Cristina, pues donde se une el Duero y el Valderadue, y la Santa Cruz de Valderrey es muy curioso porque es uno de los edificios más antiguos y más interesantes de la ciudad de Zamora. Exactamente, el primera referencia es de 960, donde se nos dice, la referencia es, bueno, nos habla precisamente de la Santa Cruz del Valle del Rey y nos cita las santas. Las santas, arquitectónicamente, son pilastras, es decir, significa que era un eremitorio, un oratorio, donde la cruz estaba metida entre 4 columnas. Entonces, en ese sentido, Santa Eulalia es un templo también alto medieval y estaría muy próximo a la catedral, posiblemente delante de la puerta de entrada del castillo. Santa Leocadia, de la que tenemos referencias desde el 960, pues tampoco sabemos muy bien dónde está. Se arruinó en el siglo XI, a finales del XI, y posiblemente estaría también entre San Ildefonso y la catedral. Santa María la Antigua estaría también no lejos de San Román, también las referencias son muy antiguas. Santa María la Nueva, o de los Caballeros, la primera referencia documental es de 1159, pero cuando se han hecho las obras de restauración de la iglesia, nos descubrió 2 elementos interesantísimos. Primero, la torre se hace en el siglo XIV, independiente de la iglesia, y rompe 2 tumbas. Las 2 tumbas que rompió se le hicieron pruebas de carbono 14 y nos fijaron como fecha de enterramiento con un lapsus de 15 años arriba abajo, el 980. Es decir, tenemos una iglesia que, por eso yo les decía antes, de ese resto, en esas transformaciones sucesivas de la iglesia, nos habría llevado, porque además la apariencia de 3 naves, cuando se ha hecho la excavación arqueológica, no ha salido estructuras de 3 naves, tendría precisamente ese diácono y esa prótesis. Es decir, por eso yo les citaba antes. Bueno, seguimos con esto. Tienen de San Ildefonso, San Torcuato, el cementerio, y exactamente íbamos ya por Santa Marta, donde está la casa de ejercicios, Santiago de las Heras el Viejo, Santo Domingo del Vado, de las referencias son de mediados del siglo X, y donde está la Peña de Francia, el Santo Sepulcro, donde sigue estando la iglesia, y Santo Tomé, indudablemente es anterior al siglo XII. Y después tenemos una serie de iglesias donde se pudieron hacer, pero de no tenemos, diríamos, elementos fiables al 100%, que serían San Cipriano, San Claudio, San Isidoro, San Juan del Cortinal, San Julián, San Marcos, San Nicolás, San Polo. Curiosamente, cuando se hizo las obras del Centro de Salud Puerta Nueva, salió un cementerio. Y eso me inclina a pensar que San Polo estaba allí. Puesto que se dice que estaba no lejos de San Pablo, de se veía San Pablo, y estaba cerca de una puerta de la muralla. Luego podía estar en la puerta nueva del último recinto y desde allí se veía indudablemente San Pablo. San Román de Olleros, San Simón, San Vicente, la Santa Cruz de la Vega, iglesia yo le pedí hace unos meses y me respondió el ayuntamiento de sí, como la Trinidad iban a tener un celo importante en cuidarla porque posiblemente esté debajo de lo que se llama la casa de Iberdrola, de dentro de unos meses va a ser derribada, y lo mismo pues con la iglesia de Santa Lucía, la Magdalena y demás, y la última que puede estar también allí, la Trinidad, puesto de la Trinidad posiblemente es donde están las monjas de San Bernabé inicialmente, y se suben arriba y dicen que coincidían los 2 edificios, la de San Bernabé y esta. Entonces, yo espero que ahora cuando se derribe se tenga mucho cuidado, porque posiblemente nos podemos encontrar con los restos de una iglesia como mínimo del siglo XII. Bueno, la enfermedad, los espacios, todavía me quedan 10 minutos. La enfermedad, los espacios destinados al servicio y los cuidados de la enfermedad. Bueno, la enfermedad
salvo pestes. Muerte perinatal e infantil, suponía el 50%, y demás, pues no sabíamos demasiado. Sabíamos que morían por peste, sabíamos de la esperanza de vida en los hombres podía estar en torno a los 50 años, en las mujeres a los 45, pero afortunadamente en los últimos años, en las excavaciones arqueológicas, se ha decidido hacer de vez en cuando análisis del carbono 14 y sobre todo llevar los restos al Instituto Anatopatológico de la Universidad de Valladolid y analizarlos totalmente. Y eso nos ha dado una serie de enfermedades, fundamentalmente de huesos y poco más, pero así sabemos de lo demás había era artrosis de astrágalos, calcáneos, falanges, peronés, tibias y vértebras, varias, exostosis, fracturas de costillas, fémures, peronés, radios y tibias, osteolisis, periodontitis con pérdida de piezas ante mortem, y plagiocefalia por cierre prematuro de fontaneras. Esos son los huesos desanalizados, nos dan esas enfermedades. Pero uno nos ha dado unas enfermedades especiales. Yo le voy a poner una imagen totalmente, diríamos, de solo la silueta. Ese es Arias Gonzalo. La silueta, yo no he querido que se vea el cadáver, está momificado en un estado bastante perfecto, pero sí está destrozado por la mitad por esos incidentes del siglo XV. Y sabemos de Arias Gonzalo, tenía al morir entre 65 y 75 años, medía 1,67 aproximadamente, su barba estaba perfectamente cuidada, había perdido en vida 7 piezas dentales y su fallecimiento se produjo o por tuberculosis o por brucelosis. Después volveré, hay un hecho importante, por detrás de eso nos permite saber más de su vida. Yo tuve la fortuna de identificar a Arias Gonzalo porque en un documento que encontré hace mucho tiempo y en el homenaje a Matilla, decía que venía envuelto en cendal azul, de un tipo de seda. Y cuando se abrió el lucillo donde estaban los restos procedentes del claustro de la catedral, apareció esos restos envueltos en un cendal azul, y cuando se le hizo la prueba del carbono 14 nos dijo que habría muerto entre el 1080 y 1085, es decir, periodo que coincidía en todos los aspectos. ¿Dónde se cuidaba la enfermedad? En los albergues. Los albergues eran siempre de beneficencia. Había muchísimos, pero yo lamentablemente simplemente con certeza documental para este periodo tenemos la de las Heras, al pie de Santiago, la de los canónigos Olleán, que estaban al pie de la catedral, la alberguería Santa María, posiblemente en esa Santa María antigua, y la alberguería del Sepulcro, donde la iglesia del Sepulcro. Los hospitales era una asistencia más profesional y también normalmente se tenía de abonar dinero. Entonces tenemos el Hospital de San Antón, el Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, el de San Juan de Letrán, el de San Vicente. Y un lazareto para precisamente la lepra y la tuberculosis era el de San Lázaro. Es decir, esos serían los lugares. Sobre la muerte, hay un hecho que me parece muy importante. La muerte, por supuesto, nos da muchos tipos de tumbas, tenemos 6 tipos fundamentales, como son las fosas simples, fosas más o menos talladas en piedra, fosas donde se añaden losas y demás, 6 tipos. Pero sobre todo hay un hecho importante. Hasta que no avanza el siglo XI, no se pueden enterrar dentro de la iglesia. Lo que se hace enterrar, donde se tiene que enterrar es en un espacio de exactamente 30 pies o 12 pasos alrededor de los templos. El lugar de enterramiento es ese espacio, es el cementerio. Por eso siempre que se hace obras alrededor de una iglesia salen restos. Pero es algo curioso y donde se lo resuma mucho, creo que puede ser interesante. Para la iglesia del tiempo simplemente había 3 espacios para los muertos. El limbo, donde iban los niños sin bautizar, y los justos de no hubiesen conocido a Cristo y hubiesen muerto en gracia pues, sin haber conocido a Cristo. El infierno, donde los que morían en pecado, y el cielo, donde iban los justos. Pero desde San Agustín, sobre todo, empieza a hacerse, la iglesia se empieza a plantear muchísimo
no podía haber un espacio intermedio de posteriormente, a partir sobre todo del concilio de Lyon, se llamó purgatorio. El concilio de Lyon se celebra, si no me confundo, en 1270, aproximadamente el concilio de Lyon. Entonces, pues, ¿dónde iban esa gente? Y entonces, ese debate por dónde iban y demás, nos va surgiendo y se va desarrollando, y empiezan a salir, sobre todo, una serie de conceptos, como puede ser la encomendación del alma, la comunión de los santos. Sobre todo el concepto de comunión de los santos en la Alta Edad Media se reafirma mucho, y allí tenemos algún especialista, me imagino, en esos temas. Significaba que los vivos podían precisamente rezar por los muertos, y de los muertos, sobre todo los que estaban en el cielo, podían rezar por los vivos y por los que estaban purgándose. Y así se va desarrollando la idea del purgatorio. Y van surgiendo, diríamos, elementos como son los sufragios, como son las indulgencias. Y sobre todo va surgiendo unos conceptos que nos dicen, si yo me entierro tras haber pasado determinadas cosas, por ejemplo, haber peregrinado. Zamora, en las constituciones capitulares que estudió mi amigo Marciano Sánchez hace ya muchos años, pues se nos dice los días que tenían para ir a Santiago de Compostela, de vacaciones los canónigos, o para ir a Salvador de Oviedo. Es decir, se van constituyendo porque se ganaban indulgencias. Y sobre todo, si hacías sufragios por los difuntos, variaba. Entonces le va sucediendo. Es una traslación muy leve, pero de repente la gente pide permiso para enterrarse de la iglesia. Y va entrando dentro de la iglesia y va a tener espacios privilegiados. Es decir, si te puedes enterrar junto al altar mayor o en el presbiterio, vas a tener un espacio privilegiado. En las naves de la iglesia va a ser menos privilegiado. En los muros exteriores un poco menos, y en el cementerio mucho menos. Es decir, y eso se transforma. Pues se empiezan a hacer testamentos donde se mandan sufragios y aniversarios, y donde se hacen grandes donaciones a la iglesia. Y entonces vamos a vivir en ese periodo del siglo XI una traslación de ese cementerio, de tiene de estar en el exterior, a un cementerio que pasa a ser en el interior, y donde los privilegiados máximos van a poderse enterrar junto al altar, o van a poderse enterrar en capillas propias. Y eso le pasa a Arias Gonzalo. El cadáver se envolvía en un sudario, se le ataban a la cabeza unos nudos y a los pies, y después, si tenías mucho dinero, te llevaban en el ataúd, y si tenías mucho más dinero, te hacían un monumento funerario. Mire, le voy a decir exactamente cómo nos dicen el enterramiento de Arias Gonzalo en un testimonio notarial del año 1502. Era una tumba exenta en la mitad de la capilla, delante de un altar, y a una pasada de él, y asentada la pila o monumento sobre 6 leones de piedra, el cual monumento o sepultura tenía 10 escudos a la redonda con las armas del dicho caballero, labradas en el dicho monumento, y tenía su cobertor de bulto de talla entera a la figura del tamaño del dicho caballero. Alrededor figuraba la inscripción: aquí yace el honrado caballero don Arias Gonzalo, que sus 3 nobles hijos de por la honra de Zamora murieron en el campo de la verdad. Y nos dicen además lo que tenía en su tumba Arias Gonzalo. Tenía atributos de nobleza, de caballero, eran espadas, espuelas y guanteletes. Atributos de poder, eran joyas, monedas y bolas de metal precioso. Y atributos de amor o consideración femenina. Chapines de mujer y crespines de mujer. Es decir, Arias Gonzalo era el perfecto caballero, pues medieval, pues era defensor de damas, defensor de hombres y hombre poderoso por el dinero. Es decir, es uno de los elementos posiblemente más bellos de nuestra historia. Ahí tienen diversos modelos de tumbas. Y bueno, cuando se llenaban el cementerio, las fosas o el interior de la iglesia, al osario. También es una de las manías de Zamora. No hemos dejado uno. El único de Santa Lucía lo han tapado hace unos años. Y mire, así era como se trataba. Este es el famoso tapiz de Bellé. Así es como se le cerraban los ojos al muerto,
Y a continuación se envolvía en esta miniatura donde José de Arimatea y Nicodemo llevan a Cristo, nos muestra cómo era sudario, con un nudo en la cabeza y un nudo en los pies. Y esto era la forma de llevar el entierro, en parihuelas, con pobres, con velas y con barandales. Esto es del 1070. El barandales anuncia los entierros de los hombres. Y como hombre, Cristo lleva campanas para anunciar su entierro. Esto se hace más o menos en el tiempo de se entierra a Arias Gonzalo. No se llamaban barandales, se llamaban cembileros, campanilleros, muchos nombres. Bueno, para terminar, tenemos puentes, otros edificios. Indudablemente teníamos el puente de piedra, teníamos los baños, tenemos desde el siglo X, y teníamos también un palacio real en la zona de la catedral. Ahí tienen señalado dónde estaba el puente, dónde estaba el palacio real en azul y dónde estaban los baños en verde. La alimentación, pues yo les voy a decir sobre todo, y les pongo ahí, la alimentación era fundamentalmente dos comidas, el yantar y la cena. Y donde había siempre pan, vino, era un alimento. El vino era un alimento, normalmente el pan se mojaba en vino y se hacía, sea pan de centeno o pan de trigo, y después se hacía un guiso que solía ser la sopa o el conducho, donde una especie de cocido donde se le echaba de todo. Y sobre todo aquí tienen los peces que poblaban los ríos zamoranos, eran el alimento básico, diríamos en percentuado. Piensen de más o menos la mitad del año era día de abstinencia, puesto que eran los viernes, los sábados, las témporas, la cuaresma, el adviento, la víspera de las grandes fiestas, donde los tienen ahí. Y, bueno, pues no solo comían eso, sino aprovechándose del río, donde hoy nos puede parecer una barbaridad, comían también gallinetas, ratas de agua, nutrias, galápagos europeos y leprosos, culebras, ranas, comunes y patilargas. Y bueno, yo por terminar, esto de Benatí son las tablas, es decir, las zonas de peso privilegiadas, es decir, donde por haseñas había menos agua y sobre todo había caídas de agua y los barbos eran más abundantes, y tienen algunas del río San Frontis. Los piélagos eran al lado contrario precisamente de la tabla. Las bolloneras eran unos espacios donde después se construirían haseñas. Y los pañales, que todavía este es hermosísimo, lo tenemos en Zamora. Y los espacios industriales, en Zamora teníamos varias haseñas. Esta es la haseña de Villaralbo, de simplemente había unos restos y el plano del Instituto Geográfico y Catastral no lo mantuvo, pero de cuando han hecho las autovías nuevas, precisamente el cruce lo han hecho justo encima de ellas. Entonces, no hay restos. Estas serían las del Vado, de Santo Domingo, Olivares, Gijón, y estas son dos haseñas muy curiosas, son las de Tejares y Matarranas. La del lateral del fondo es Tejares, de aceñas harineras, y de este lado Matarranas. Para pasar de un lado a otro, si alguien llevaba a moler desde Zamora a Tejares, había una adorna, es decir, una embarcación para llevarlo, y si se pensaba llevar tejidos desde esta zona, desde la margen desde allí, lo mismo, había una adorna. Estas son las de Matarranas, y esta es precisamente la de Estapas, donde empieza la presa del Porvenir, la de Congosto. Y de yo terminar, si se dan cuenta, les he abierto mi charla con una frase de Fray Juan Gil de Zamora en el de Pretonis Civitatis Numantina, en la historia de Zamora, donde saltaba los valores. Pero termina a continuación de ese párrafo, viene desde Morallor, y nos habla de los males de Zamora. Esta ciudad prestó a sus príncipes servicios abundantes y suntuosos, cosas para el cuerpo y el espíritu, pero como siempre se mantuvo firme en la defensa de sus derechos y fueros, tuvo la hostilidad de los príncipes que deberían dominarla despóticamente y atiborrarse con los tributos del pueblo. Actualmente, por nuestros pecados, su ambición y soberbia y avidez han crecido de modo tal que los prelados, los príncipes y los poderosos son arrastrados por su voluntad y capricho. Y una vez perturbado el orden de la razón, debilitan la verdad del juicio, y después de cometer atropellos, prevalecen las costumbres violentas sobre la justicia.
Y hoy no hay quien se ocupe del pobre, a no ser movido por obligación familiar. Pero ojalá el Altísimo lo vea y nos conceda de no se castigue a la mísera España, sino a los responsables, y de no se pague la muchedumbre de oprimidos, lo de merece la iniquidad de los señores y de cesa la indignación de la majestad, compadeciéndose de los lamentos de la pobreza. Esto era como estaba Zamora en el 13. Espero que hayamos mejorado. Gracias.